Perfecto. Buenos días a los que se están integrando ahora último. Entonces vamos a comenzar ahora a ver movimiento en dos dimensiones. Movimiento en 2D y en particular el día de hoy nos trae el lanzamiento de proyectiles. Pero vamos a comenzar con un tema, o sea, breve, muy breve, un cálculo que vamos a hacer, una obtención matemática que vamos a utilizar, ¿ya? Y que se extrae del trabajo de la teoría que hicimos para el movimiento acelerado en una dimensión, ¿ya? Entonces, voy a irme a la tableta brevemente. Y lo que quiero hacer acá es recordar las dos ecuaciones que habíamos estudiado, ¿no? Una ecuación era, bueno, A, para el caso de aceleración constante, era A igual a A. Veamos. Estamos pensando que ya estamos en un caso particular donde conocemos bien, por ejemplo, eh, el eje de referencia, ya lo definimos, así que sabemos si la aceleración es positiva o negativa. ¿Ok? Digamos, en el caso de movimiento en una dimensión con aceleración constante, ¿verdad? Con aceleración constante tenemos, esa es nuestra primera ecuación. Bien sencilla, trivial. Nuestra segunda ecuación era que la velocidad, ¿verdad? Era la suma de la velocidad inicial más la aceleración por delta t, ¿ya? Si el t inicial vale 0, entonces a por t. ¿Ok? Si t sub 0 es igual a 0, entonces la ecuación queda bien sencilla. B igual B0 más a por t. ¿Ok? Muy bien. Si ustedes grafican esto que está acá, ¿ya? Si ustedes lo grafican, denme un segundo. Si ustedes grafican eso que está ahí, ¿ya? Eso responde a una línea recta. Vamos a poner acá. Y ustedes ya saben que si la velocidad inicial es negativa, perdón, si la velocidad de por acá, ¿ya? Si la aceleración es positiva, entonces esto se transforma en una línea recta así. Si la velocidad, pueden jugar con los signos, ¿no? Si la velocidad inicial es positiva y la aceleración es negativa, entonces esto va a ser una línea recta hacia abajo. Si al revés, positivo, positivo, quiere decir que parte de acá y la recta se va hacia allá. ¿Ah? Así que pueden jugar con eso. Yo voy a hacer este dibujito nada más para ilustrar lo que estamos haciendo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso que está ahí es la representación gráfica de la velocidad. Esta es la representación aritmética o, bueno, algebraica, ¿no? de la velocidad. Y si nosotros queremos obtener el desplazamiento, o sea, cuánto se movió desde un punto inicial a un punto final, digamos que aquí estamos en 0, por ejemplo, y por acá estamos en algún tiempo t. Entonces, esto que está aquí, esta área que está marcada acá, de hecho es el área con la vertical en velocidad, con la horizontal en tiempo, así que esta área tiene dimensiones de longitud, así que esto puede representar un desplazamiento. Esta área que está aquí, entonces para nosotros va a representar
el desplazamiento del objeto, ¿ya? Entonces, podemos hacer ese cálculo, ¿ya? Podemos hacer ese cálculo tranquilamente. Este sería el V0, ¿ya? Este sería la velocidad final, V, este sería 0, y este sería T, ¿ya? Y lo podemos hacer geométricamente, o lo podemos hacer con cálculo, ¿ya? Geométricamente es bien sencillo, por eso no lo voy a hacer acá, pero pensemos en cálculo. Cálculo, ¿qué es lo que nos dice el cálculo? Si tenemos una función y queremos obtener el área bajo la curva de esa función, entonces la operación que hay que hacer es la integral, ¿ya? En este caso, podemos hacerlo aquí. Es la integral de 0 hasta t de b0 más a por, vamos a llamarle t' por dt'. ¿Por qué le llamé prima? Para no confundir el t, que es la constante final que está aquí, y esta sería la variable de integración. Pero bueno, cuéntenme, ¿están llevando la mayoría de ustedes matemática 2? ¿Sí? ¿En este momento? Sí, profe, por lo menos yo sí estoy dando Mat Ya, 022. perfecto. Están llevando matemática 2, así que eso lo van a entender bien este acá abajo no es un 6, ¿ya? Sino es un 0. Vamos a arreglar. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que es la integral? Para nuestro caso, la integral va a ser la función cuya derivada me dé esto que está aquí, ¿ya? ¿Cuál es aquella función que la derivada me da eso? Es p0 por t más un medio a t al cuadrado, ¿ya? Delta x. Pero esto lo vamos a escribir usando el lenguaje que ya teníamos para casos más generales, sería el desplazamiento, ¿sí? ¿Sí? Le vamos a llamar d, es p0 por el cambio del tiempo, o sea, por delta t, más un medio a por delta t al cuadrado. Y antes de pasar al otro punto, me quiero enfocar en esto que está aquí, ¿ya? Enfocar nada más para que quede explicado. Entonces, fíjense lo siguiente. Si ustedes quieren derivar una constante por t, el resultado es b0. Acuérdense que estamos derivando en física. La variable independiente en física es el tiempo, t. La independiente matemática es x, pero para nosotros t es nuestra variable independiente, ¿no? Variable independiente significa que nosotros no la podemos controlar, el tiempo avanza, es una cantidad física que de alguna manera es independiente a cualquier cosa que nosotros hagamos, ¿no? Entonces, si derivamos esto con respecto a t, nos queda b0. Si derivamos esta parte derecha con respecto a t, entonces sería un medio por a, que es una constante, y este t cuadrado sería 2 por t. Ese 2 que baja se va con este 2 y me quedaría a por t. O sea, hemos recuperado la función. Así que si derivan esto de acá, tienen que obtener esto de aquí, ¿sí? Entonces, si derivan esto de acá, van a obtener esta función de acá, ¿ya? No quiero que vayamos más lejos con esto, porque básicamente lo que necesitamos acá en este curso es conocer esta expresión que está acá para el desplazamiento que tiene un móvil en un movimiento unidimensional con aceleración constante. ¿Ok? Así que este vendría a ser el desplazamiento de un objeto que se mueve en una dimensión con aceleración constante, ¿ya? Para que no vayamos más lejos. Ok, esto digamos que si ustedes ahora, de todas nuestras herramientas de modelación, quisieran llegar a calcular el X o el desplazamiento del objeto, entonces lo que hacen es esta expresión
buscan la antiderivada de esta expresión y la escriben aquí. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora vamos a hacer una cosa que yo le llamo la vectorización, ¿ya? Cuando ustedes miran esto de aquí, bueno, cuando ustedes miran esta ecuación de acá, esta ecuación de acá, y yo les digo, ¿pueden identificar los vectores de esta ecuación? Sí, la aceleración es un vector porque tiene dirección. Acuérdense que sale de la resta de la velocidad final menos la inicial. Así que la aceleración es un vector. Así que lo vamos a bautizar con color verde y le vamos a poner una flecha que indica es vector. ¿Ok? Vámonos a la segunda ecuación, esta ecuación de acá. ¿Puedes identificar qué partes de esta ecuación son vectores? Claro, la velocidad es vector, la velocidad cero es vector, es una velocidad, esta aceleración es un vector, y este delta t es un escalar. ¿Ya? El tiempo es un escalar. Así que pongámosle la flechita ahí, y fíjense lo que tenemos. Tenemos ahora, si lo interpretamos con los vectores, con lo que ya conocemos del álgebra de vectores, vemos que la velocidad final es una suma entre el vector velocidad inicial y un vector que se construye con el producto escalar, ¿verdad?, de delta t por a. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, no sé si me siguen, vamos a dar un espacio para preguntas enseguida. Bien, supongamos que yo tiro una pelota hacia arriba. ¿Ya? Supongamos que yo tiro una pelota hacia arriba. Entonces, la velocidad inicial, vamos a ponerlo con este color. La velocidad inicial es cero, es v sub 0. ¿Ok? Cuando pasa un cierto tiempo, ¿ya? Un cierto tiempo, delta t, entonces aparece un vector. Fíjense, cuando delta t es 0, este vector que estoy aquí indicando con el puntero, este vector es 0. Pero a medida que esta es una constante lava, ¿no? Y constante por 0 da 0. Cuando delta t empieza a incrementar, este vector empieza a incrementar. Pero si estamos en un lanzamiento vertical, esta aceleración apunta hacia abajo. ¿Ya? No podemos decir que es negativo. Es la aceleración de gravedad que va hacia abajo. ¿Ya? Así que, como es una suma, este vector de aquí lo vamos a poner en la punta del otro, con otro color. Vamos a poner verde. ¿Ya? Desde aquí tenemos otro vector, y este vector vale g por delta t. G por delta t. De tal forma que el desplazamiento, perdón, no el desplazamiento, la velocidad final viene a ser la suma de estos dos vectores. Y la suma de estos dos vectores es este vector. ¿Ya? Entonces, el vector, por ejemplo, ustedes lanzan algo hacia arriba y llega a algún punto y baja. Entonces, en el análisis vectorial que hacemos es que esta es la velocidad inicial, le sumamos un g por delta t hacia abajo y la velocidad final da hacia abajo. ¿Ya? Si el tiempo es mayor, digamos, pasa más tiempo, este vector de color verde se hace más largo, más largo, más largo, etc. ¿Ok? Siempre que no toque el piso. ¿Ya? Vámonos con el siguiente caso. Este que está aquí. Si ese, acuérdense, ¿no? Si hacemos el mismo ejercicio y decimos, identifiquemos cuáles de estas cantidades físicas que están en esta ecuación son vectores, tendríamos que el desplazamiento es un vector, la velocidad inicial es un vector y la aceleración es un vector. Por lo tanto, el desplazamiento es una suma vectorial de dos vectores. El vector multiplicación por escalar delta t por v0, o sea, este es un vector, y el vector
un medio delta t cuadrado, que sería un escalar, por el vector A. Si estamos en este mismo caso, ¿ya? En este mismo caso, vamos a ejemplificarlo acá, entonces, y pasa un delta t, ¿ya? Por ejemplo, hagamos un caso bien sencillo de la vez pasada. Aquí está el suelo, y a 2 metros de altura lanzamos la pelota hacia arriba, ¿ya? Entonces, teníamos que este vector, ¿ya? Sería, miremos acá, sería B0 por delta t, ¿ya? Mientras que, vamos a poner aquí el color verde, mientras que le vamos a sumar este segundo vector que está aquí, como este es el vector aceleración de gravedad, apunta hacia abajo, ¿ya? Así que desde aquí apuntamos hacia abajo y vamos a llegar hasta el suelo, ¿ya? Este sería A vale 10, dividido por 2 da 5, y esto sería delta t cuadrado, así que este sería el 5 delta t al cuadrado, ¿ok? ¿Se acuerdan de la clase pasada cuánto valía el B0? El B0 valía 20, ¿no? Creo que sí. Vamos a poner acá. B0 igual a 20 metros por segundo. Así que aquí vamos a reemplazar esto por un 20. ¿Ya? Entonces tenemos 20 delta t para arriba, 5 delta t cuadrado para abajo. Fíjense que si esta parte de la ecuación fuera lineal, entonces si ustedes lanzaran con 20, nunca el 5 por delta t podría ganarle a esto. O sea, en otras palabras, la pelota nunca caería. Pero este delta t cuadrado hace de que el tiempo a medida que crece incrementa más rápidamente al cuadrado que linealmente, y por eso puede caer, ¿no? Ok, y finalmente vamos a poner en azul el desplazamiento. Este sería el desplazamiento, que sería 2 metros, ¿no? 2 metros, ¿ok? Entonces, fíjense lo fácil que es. Construyamos a partir de esa expresión, que fue la realización vectorial de esta ecuación en una dimensión, ¿no? Escribamos una ecuación que represente este dibujo que está aquí, ¿ya? Y van a ver que es bien sencillo. Es, lado izquierdo sería 2 metros más 20 por delta t, y el lado derecho sería igual a 5 delta t cuadrado, ¿ya? Y si se dan cuenta, llegaron a tener ahí una ecuación cuadrática que se puede resolver, ¿ya? Así que se podría, si lo pasan todo a la derecha, sería 5 delta t cuadrado menos 20 delta t menos 2 igual a 0. ¿Ok? Así que eh, pueden expresar también los movimientos unidimensionales de manera vectorial y luego encontrar la ecuación. ¿Qué pasa si uno aplicara esto de manera escalar? ¿Ya? Aplicara eso de manera escalar. Nos quedaría desplazamiento, que vale 2 metros, aquí quedaría 20 por t, y aquí quedaría 5 delta t cuadrado, y se equivocarían, porque todos estos signos están, digamos, aparecen debido a la representación vectorial, ¿ya? Entonces es muy fácil equivocarse, y para no equivocarse es, primer paso, ver esta ecuación, transformarla en un gráfico con vectores para saber muy bien qué es lo que significan, y luego pasar de aquí a la ecuación, ¿no? Y resolverla, ¿no? Así que bueno, este fue, digamos,
para redondear un poco el elemento de movimiento en una dimensión. Y esto lo vamos a usar ahora para introducir el movimiento en dos dimensiones. Fíjense que hablábamos de un lanzamiento vertical, y ahora lo que vamos a hacer es que este movimiento vertical ahora lo vamos a tirar de lado y va a producir un lanzamiento de proyectiles. ¿Ok? Entonces, perfecto. Entonces ya construimos la ecuación de desplazamiento. Ahora lo que vamos a directamente es aplicar esto, pero a dos dimensiones. Porque cuando transformamos una ecuación en una dimensión, la transformamos en una vectorial, esa ecuación vale en 2, 3, 4, lo que sea, todas las dimensiones que quieran. Les voy a dejar esto en la presentación, luego se los comparto en el chat si quieren, pero la presentación lo van a tener. Eh, Igual es una simulación para ver cómo, para jugar un rato con lanzamiento de proyectiles. Vamos ahí todo lo que hice recién está en una cápsula, que lo pueden ver acá. ¿Ya? Conecta la estrategia esta de modelación estudiada la vez pasada con el movimiento en dos dimensiones a través de un proceso de vectorización. Así que ahí lo pueden encontrar si tienen dudas y quieren ver de nuevo ese pedacito. Veamos acá. Entonces, básicamente, la teoría del lanzamiento de proyectiles, o en general del movimiento en dos dimensiones, eh, producido por una aceleración de gravedad, que es una aceleración constante que apunta verticalmente hacia abajo. Vamos a decir que los objetos que están cerca de la superficie de la Tierra se mueven por efecto de la gravedad. Digamos, estamos pensando en objetos que no tienen motor, ¿no? Efectos que ya son liberados en el aire, se mueven por efecto de la gravedad con una aceleración de 10 metros por segundo al cuadrado y apunta verticalmente hacia abajo. Estas son las ecuaciones que acabamos de ver, pero ahora en vez de A le puse G para indicar que estamos en el caso de gravedad, digamos, lanzamiento de proyectiles. En este caso es lanzamiento vertical. Entonces este vale 10. El signo de G va a depender del sistema de referencia que ustedes elijan, ¿verdad? Siempre apunta hacia abajo. Pero si ustedes eligen un sistema de referencia que apunta hacia abajo, va a ser positivo, y si ponen un sistema de referencia apuntando hacia arriba, este va a ser una cantidad negativa. Así que eso tengan cuidado. Pero ahora vectorizamos y nos damos cuenta que este, que era el desplazamiento en una dimensión, pasó a ser el desplazamiento general, y este, que era la velocidad, pasó a ser la velocidad general. ¿Ya? Eso es básicamente lo que hicimos recién, e incluso hicimos un ejemplo. Vamos a estudiar el caso del humano bala. ¿Ya? Entonces, una persona de 70 kilogramos es lanzada por un cañón desde una altura de 5 metros. ¿Ya? Ahí vamos a ver el dibujo. ¿Ya? O sea, el cañón está ubicado a una altura de 5 metros. Desde ahí es lanzado con un ángulo de 30 grados. Cuando hablamos de ángulo de inclinación, hablamos del ángulo que hay entre el eje horizontal y el lanzamiento. O sea, este ángulo que está ahí. ¿Ya? Dice, aterrizando 21 metros de distancia más adelante. Esta distancia, cuando hablamos de lanzamiento de proyectiles, es lo que llamamos el alcance, y es la distancia pero horizontal, ¿no? O sea, si yo lanzo algo a esta altura, aunque sea, digamos, con esta referencia, aunque sea más alto, lanzo y llego acá, entonces la distancia horizontal es lo que normalmente llamo el alcance. ¿Ya? Modela esta situación para encontrar la rapidez inicial que le imparte, él da sobra, que le imparte el cañón al humano bala. Vamos a quitar ese. Que le imparte. Perdón. Este es un
Ahí estamos. Entonces ya le corregí ahí. Que le imparte el cañón al humano bala. ¿Ok? Pero bueno, este es típicamente un problema que uno podría resolver, pero lo vamos a analizar en conjunto. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que tengo acá. La línea azul, que está acá, representa la trayectoria del humano bala. O sea, este humano lo subimos acá y lo disparamos. Fíjense que ¿qué significan esos 5 metros? Que a una altura de 5 metros está ubicado el humano bala inicialmente, ¿ya? Y se dispara el cañón y el humano hace esta trayectoria marcada en color azul, que yo estoy remarcando encima con el puntero. Y llega a 21 metros, pero 21 metros es la distancia que hay desde acá, horizontalmente, hasta aquí. Es lo que llamamos el alcance. Si ustedes miran, esto que está aquí, ¿ya? Se dan cuenta que esta es la ecuación de desplazamiento, ¿ya? Se dan cuenta aquí que hay 3 vectores. Un vector azul, un vector rojo y un vector verde, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero les voy a pedir que saquen un pantallazo, ¿ya? Que saquen un pantallazo y enseguida que saquen el pantallazo van a identificar cuáles de estos vectores están ubicados acá. Fíjense que aquí tenemos el vector desplazamiento, tenemos el vector V0 por delta t, tenemos el vector 1 medio g delta t cuadrado, tenemos 3 vectores, y esto representa la suma, representa la suma vectorial de estos 2 vectores, ¿ya? Así que les voy a dar 5 minutos para que nos vayamos a trabajar en grupo y así despertar un poquito, ¿ya? Para que vengan de vuelta y me digan cuáles son esos 3 vectores, cómo están ubicados en la figura que acaban de capturar. ¿Ok? Y ahí continuamos toda la teoría de movimiento de proyectiles. ¿Ok? Así que nos vamos a los grupos, en 5, 6, 7 minutos por ahí máximo estamos de vuelta. ¿Ok? Entonces, ya identificamos las partes de este triángulo, ¿no? Son vector rojo más vector rojo, perdón, más vector azul, igual vector verde, que están acá. El vector verde corresponde al vector desplazamiento, que es el vector que inicia en el punto de partida y llega al punto final de llegada del hombre bala o del proyectil. El vector azul apunta en la dirección de la velocidad inicial, así que es V0, pero la magnitud no es V0. El rojo gráfico corresponde a un vector que apunta verticalmente hacia abajo, así que la dirección se la da la aceleración de gravedad, pero la magnitud es todo esto que está aquí. ¿Ok? Ahora, quiero repetir esto que es muy importante. Dado que esto está representado por una operación vectorial, tiene que dar un triángulo cerrado, ¿ya? Tiene que cerrarse perfectamente bien el triángulo. Si este vector azul fuera más largo, no habría cómo cerrar este triángulo con un vector que sea vertical, ¿ya? Por eso que esto es muy importante. Este vector vertical es la forma que contribuye la gravedad a esta situación, al movimiento de proyectiles. ¿Ok? Muy bien. Ahí está. Cuando hagamos el dibujo de vectores, ahí mejoró mi red, cuando hagan el dibujo de vectores, van a tener aquí los vectores, van a tener indicada la flecha, la flechita, ya no es necesario ponerle vectores a las cantidades. Así que mi recomendación es cuando dibujen vectores, dibujen el vector y pongan acá la magnitud de ese vector. La magnitud es V0 por delta t. Aquí la magnitud es 1 medio g por delta t cuadrado. Y aquí la magnitud es d. Fíjense una cosa bien importante. Si ustedes si esto fuera un cordel,
y esto fuera otro cordel, amarrados, ¿verdad? Y lo estiran, esa distancia de esta magnitud a esta magnitud es mucho más grande que este vector verde, ¿ya? Por eso es imprescindible que hagan este dibujo, porque si no, si ustedes aplican suma algebraica a esto, les va a dar pésimo, les va a dar mal, porque esto no es una suma algebraica, no es la distancia azul más la distancia roja sumadas las que me dan como resultado la distancia verde, ¿ya? Es una suma vectorial, corresponde a un triángulo. Por lo tanto, de aquí en adelante, una vez que ustedes dibujen este triángulo, identifiquen las magnitudes de los vectores que están en este triángulo, este problema se transforma en un problema de geometría, no en un problema algebraico, ¿ya? En un problema de geometría, ¿ya? Que vamos a ver ahora. Ahí está. Ese es el problema de geometría. Fíjense lo que tenemos. Tenemos el triángulo. Este es el triángulo, ¿ya? Identificamos las cantidades del triángulo. Bueno, el verde vale D, es un valor desconocido. El azul vale B0 delta T, desconocido. No sabemos la velocidad inicial, no sabemos el tiempo que estuvo en el aire, ¿ya? Y el rojo también es desconocido, nada más que sabemos que G vale 10. Así que esta magnitud del rojo es 5 delta T cuadrado, ¿ya? ¿Qué más sabemos? Sabemos que el alcance, que es esta distancia horizontal, vale 21 metros. Sabemos que el ángulo de elevación, que era parte del problema, vale 30 grados. ¿Ok? Vale 30 grados. Y ahora yo puedo hacer el siguiente ejercicio. Es expresar el coseno de 30. ¿Ya? Si quieren ahí... expresemos el coseno de 30, que está acá, en términos de estos dos catetos. Perdón, hipotenusa y cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Que sería este. El cateto opuesto sería 5t cuadrado, que es todo lo rojo, menos 5 metros. ¿Ya? El cateto adyacente vale 21. Es más fácil. Aquí lo tenemos, miren. Coseno de 30 es cateto adyacente, que vale 21, dividido por hipotenusa, que vale B0 por delta t. O sea, esto podría ir 21 dividido por B0 delta t, me da coseno de 30. Pero lo podríamos organizar también de esta manera. ¿Se entiende? ¿Ya? Esta primera ecuación. Vamos con la segunda ecuación. La segunda ecuación es cateto opuesto, que sería todo lo rojo, menos este 5 metros, que sabemos que esta es la altura, ¿verdad? Esto es la altura del cañón, 5 metros, dividido por B0 delta t, que es la hipotenusa, ¿ya? Ahí está. 5 delta t cuadrado, que es todo lo rojo, menos 5 metros, dividido por B0 delta t, me da seno de 30, pero también lo puedo escribir de esta manera. Así que ahí tengo dos ecuaciones trigonométricas con dos incógnitas. Las dos incógnitas son B0 y delta t, ¿ya? Lo único malo es que el delta t aparece al cuadrado, así que esto nos va a llevar irremediablemente a una ecuación cuadrática. Cuando, por ejemplo, dividamos esta ecuación con esta, se nos va a ir el B0, pero nos va a quedar claramente una ecuación cuadrática. Veamos cómo queda. Ah, bueno, aquí tengo la solución. Pero bueno, pudiésemos hacer rápidamente, déjenme anotar acá, las dos ecuaciones. Acá es en mi tableta para que tratemos de resolverlo ahí y vean cómo hacerlo. Entonces las dos ecuaciones serían B0 delta t coseno igual a 21. Ok. Ahora sí me voy a la tableta para que vean cómo lo vamos a hacer.
Muy bien. Antes de, antes de lanzarme aquí a la ecuación, necesito que veamos todas las dudas que tengan sobre lo que acabamos de hacer. Perfecto. Vámonos a la ecuación. Ahí están las dos ecuaciones. ¿Ya? Este es un sistema de ecuaciones. Ya. Dividamos. Vamos a dividir los lados izquierdos y los lados derechos. ¿Ya? Entonces me va a quedar, ¿por qué? Por la palta, es un truco, ¿no? Para poder eliminar digamos, el B0 y el delta T del lado izquierdo. Y aquí quedaría B0 delta T coseno de 30. Y el lado derecho sería 5 delta T cuadrado menos 5 dividido por 21. ¿Sí? Entonces lo que hice fue dividir la segunda ecuación dividido por la primera ecuación. Esta es la segunda dividido por la primera. ¿Ok? Muy bien. El resultado me da tangente de 30 y el lado derecho me da lo que ya tenemos ahí. Muy bien, tangente de 30. Tangente de 30 es seno de 30 dividido por coseno de 30. Así que es 1 raíz de 3. ¿Ok? Lo pueden usar con la calculadora también, ¿eh? No hay problema. Aquí. Entonces tenemos 21 dividido por raíz de 3. Lo que hice fue, tomé el denominador y lo multipliqué al lado izquierdo. Y al lado derecho me queda 5 delta t cuadrado menos 5. ¿No? Pasamos todo a la derecha, me quedaría 5 delta t cuadrado, y al lado izquierdo me quedaría 21, perdón, 21 raíz de 3 más 5, así que delta t cuadrado, delta t es la raíz de todo, del 21 raíz de 3 más 5 dividido por 5. ¿Ya? Si ustedes van a su calculadora, espero que dé. Si no, voy a tener que borrar esta parte del video. 25 dividido por raíz de 3 más 5 dividido por 5 y todo eso en raíz me da 1,85 segundos. Eso es lo que estuvo en el aire la bala. 21 es la distancia, no 25. ¿Y dónde está el 25? Parece que lo dijo cuando estaba en la Ah, calculadora. ya, lo dije. No, es 21. Ya, perfecto. Raíz de 21, sí. Ya, da 1,85. Y para el B0, ¿ya? Para el B0, entonces usamos cualquiera de estas dos ecuaciones que está aquí. Por ejemplo, la 1. Y debería darnos ahí. Entonces, B0 debería ser igual a 21, no 25. ¿No? Dividido por, estamos en la ecuación 1, dividido por delta t coseno de 30. Delta t, que lo acabamos de encontrar, por coseno de 30. ¿Ya? Veamos. 21 dividido por 1,85 y coseno de 30. 13.
V0, 13 metros por segundo. ¿Ok? Así que ahí sale, veamos, ¿está bien? Ahí sale directamente el cálculo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Es simplemente resolver esas dos ecuaciones que están ahí. Y bueno, mi recomendación es separen para un lado para el otro para que esto les quede libre, dividan y así se les va el B0 delta t y les queda una ecuación cuadrática sencilla. No siempre se puede hacer, ¿ya? No siempre se puede hacer, pero en este caso daba esa posibilidad. Ahí está. Dio bien. Ahí está el resultado. Muy bien. Pero, ¿qué creen? Queda un minuto para el final de la clase, pero ¿qué creen? Esto no acaba acá. Porque todavía podríamos hacer una pregunta de cómo obtenemos la velocidad con la que el humano llega al suelo justo antes de tocar ahí. Y para eso tendríamos que escribir esta ecuación en términos vectoriales. ¿Ya? Yo les voy a... Esto es una figura referencial, ¿no? Entonces, bueno, velocidad cero sería la misma dirección de la velocidad inicial, pero no por delta t. Simplemente este sería el vector v0, que ya lo conocen, 13,1, ¿sí? 13 metros por segundo. Este vector de acá sería g por delta t. G por delta t, g vale 10 y delta t valía 1,85. Así que todo esto valdría 18,5, que sería 10 por el tiempo que encontramos. Y este resultado de acá sería la suma vectorial de esos dos vectores, que correspondería a la velocidad con que llega al suelo, antes de tocar el suelo. Cuando llega, frena, ¿no? Pero antes de tocar el suelo, esta es la velocidad con la que traía. Así que se hace exactamente igual, ¿no? Pero la ecuación que hay que resolver ahora es algo así como esta, ¿ya? Pero bueno, sáquenle ahí el pantallazo y háganlo y lo revisamos la próxima clase tempranito, ¿no? Aquí, ¿cuál es lo que manejamos acá como incógnita, ¿no? La magnitud de este vector, ¿ya? Y el ángulo con el que impacta, ¿ya? El ángulo con el que impacta, si ustedes tienen una extensión de la línea verde, típicamente lo que nos interesa es el ángulo que hace con la horizontal, ¿ya? Pero bueno, este ángulo de aquí todo esto sería 180, así que, digamos, básicamente conocer alfa les permitiría también conocer ese ángulo negativo con el que llega, ¿ya? Así que este problema, aquí no conocen este pedacito, ¿ya? Aquí no conocen este pedacito como para usar el triángulo rectángulo, así que aquí van a tener que usar un poquito más de geometría, o sea, ley de cosenos, ley de senos, etc. ¿Ya? Aquí, digamos, acá pueden trabajar, aquí conocen este lado, 13,1, conocen este lado, 18,5, conocen este ángulo, así que usando ley de coseno pueden obtener este lado que está aquí, y usando ley de senos ya podrían, y este valor de acá, pueden encontrar este valor que está aquí, este ángulo. También pueden encontrar este ángulo completo acá. ¿Ok? Así que dejémoslo hasta ahí. ¿Cómo estamos en tiempo? Queda un minuto, así que yo creo que me despido nomás. No hay mucho más que hacer. Voy a